Perfecto. Muy bien. La primera parte entonces se consulta sobre la asignatura, la bibliografía y los requisitos de aprobación. Más que nada quería decirles que los trabajos son opcionales, salvo el parcial, que sí es de manera obligatoria, hay que hacerlo de manera obligatoria. Los trabajos prácticos, como esta actividad que muchos entregaron en la semana, las ejercitaciones interactivas, las wikis, todo lo que vaya poniendo es de carácter opcional. Es decir, está para establecer un lazo con ustedes, está para que tengan una red de contención, para que ustedes mismos vayan chequeando qué es lo que saben, y es una ayuda, siempre es una guía, pero también es opcional. Si tienen muchas entregas de materias que son obligatorias, todas las entregas, y que las que no son troncales tienen trabajos prácticos de aprobación, por supuesto, no hay obligación de entregar todos los que tengan en literatura. En literatura yo voy armando y el cronograma está puesto de antemano para que sepan más o menos en qué etapa pueden trabajar. Lo que sí, el parcial sí es de manera obligatoria, interactiva, en un momento todos juntos, que va a ser el sábado, ahora no me acuerdo la fecha, pero está en el cronograma. El que no pueda estar por trabajo, por viaje o por lo que fuere, está ausente y va a recuperatorio y volvemos a encontrarnos en la semana correspondiente tal como lo marca el cronograma. Trabajos prácticos. Estuve mirando, muy bien, están todos bien, no se preocupen. Era un trabajo en algún punto sencillo en cuanto a la comprensión del texto, que era bastante sencillo. Eh, Muy bien los recursos de estilo. Ojalá hayan consultado el archivo que yo puse como guía sobre las figuras literarias. Creo que sirvió mucho. Una recomendación, eh, anoté varias recomendaciones para hacer, para que tengan en cuenta para los otros trabajos prácticos, para el ensayo final cuando lleguemos. Párrafos demasiado breves. Cuando tienen dos ideas que están desarrollando lo mismo, no hagan punto y aparte, sino quedan muchos párrafitos seguidos, cortitos, cuando podría ser uno solo, de consistencia, contundencia. Otra de las cosas, son tres cosas nada más que les voy a marcar, porque si no los voy a abrumar con demasiadas observaciones. En cuanto a la lengua escrita, entonces, párrafos breves. No hacer oraciones unimembres o predicados no verbales. En el lenguaje formal, alto grado de formalidad para los trabajos prácticos de ensayos, monografías, se prefiere siempre la oración bimembre, ¿sí? Porque, por ejemplo, ponían, no sé, sí, porque Viracocha es la deidad superior, punto. Un Dios omnipresente, punto. Ese un Dios omnipresente es una oración unimembre. Tienen que, era el creador del universo, coma, un Dios omnipresente, como para ver un ejemplo. Sí, no es un error, Norma, que predice, voy a ser uno de mis errores. Todo lo que ustedes vean en los trabajos prácticos, en las actividades que yo les reintegro, son observaciones más que nada, porque siempre yo creo que de estas actividades que justamente son de entrega opcional, son puro aprendizaje. Son para prepararnos de alguna manera a ver, hay alguien que está con micrófono. ¿Escuchan ustedes como un viento? A ver si lo puedo. Yo lo escucho. Ahí paró. Bien. ¿Ahora me escuchan a mí? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Decía, son observaciones de aprendizaje, ¿sí? Más que nada es eso, no es que son errores. Porque toda esta preparación tiene que ver con cómo ustedes van a prepararse para la escritura académica, que en literatura 1 se condensa en el ensayo y en literatura 2 en la monografía. Y cuando pasen a tercer año, en la tesina. Es como una graduación en cuanto al grado de dificultad. ¿Sí? Vuelve el viento. Bien, vamos al chat.
Ahí está. Otra de las recomendaciones, y la última sobre esto, la consulta a otras fuentes o a otros compañeros. Cuando la actividad es individual, cuando es de dupla pedagógica, como va a ser el próximo trabajo práctico, por supuesto, tienen que consultar con su compañero, pero no abran tanto el juego porque si no las respuestas se parecen mucho. Y con respecto a las otras fuentes, yo en general pongo consultar el cuadernillo, consultar los apuntes que yo hice sobre el cuadernillo, pero no consultar otras fuentes, porque circula mucho en la web, hay muchos sitios que a veces no son del todo recomendables y a veces se suelen cometer errores al citarlos, o bien también al plagiarlos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes copian indiscriminadamente, algunos de ustedes, no todos, copian indiscriminadamente y no atribuyen. Y aunque sea un texto que esté copiado de algún sitio web, tiene que ser atribuido, si no se considera plagio. Esto para tenerlo en cuenta para el próximo trabajo. Estamos hasta acá. Mientras miro las preguntas, le tomo un poquito de tiempo. Bien. Recomendaciones sobre los foros. Traten de no abrir temas nuevos, salvo que sea absolutamente necesario. Si es una consulta que está por fuera de los temas que yo abrí en los foros, me mandan un mensaje privado. Y ahí vemos si yo le digo ponerlo en el foro para abrir un nuevo tema o abro yo un nuevo tema. Esto no es una observación antojadiza, sino que tiene que ver con el hecho que después ustedes, algunos pueden llegar a buscar alguna información que estaba en los foros, y si hay demasiadas ventanas abiertas, se puede producir una confusión o no pueden encontrar lo que estaban buscando, entonces me vuelven a preguntar y yo trabajo el doble. Entonces, para mínimamente mantener organizado, el foro, traten de no abrir un tema nuevo, sino ir contestando entre los que ya están abiertos. Cuando reciben el de novedades no lo pueden responder, solo me pueden responder a mi correo personal. Vamos al desarrollo de la clase. Primero, el objetivo es analizar una composición poética, otra de las incaicas, a fin de, bueno, guiar y verificar un poco cómo hicieron la de la actividad número 1. Primero aclaramos que Runa Kamaj es una clase de poesía de tema religioso de los poetas incas, ¿no? Arabicus es un vocablo quechua que significa creador. Estaban dentro del grupo Amauta, que eran pedagogos, maestros, sabios, ¿no? Estaban los arabicus que se dedicaban a simplemente y nada menos que crear poesía. Dentro de la poesía incaica reconocemos Huahuaki, la poesía de coro, cantable, de manera colectiva y a veces acompañada de danzas, Taki, poesía íntima, también cantable, Arawi, poesía de tema amoroso, Runa Kamaj, poesía de tema religioso, y Huanca era poesía elegíaca, lamentaciones por la muerte de alguien o alguna desgracia. Esta Huanca o Wawaki o Taki, que dicen cantables, es porque justamente eran acompañadas de cantos. La poesía no era simplemente lingüística, sino que era canción, era música y por supuesto también era movimiento. Así que fíjense cómo confluye una de las ideas que desarrollamos en el cuadernillo acerca de que no hablamos estrictamente de literatura, sino de expresión literaria. Vamos a leer un breve poema. Amanece la tierra y se cubre de luces a fin de venerar al creador del hombre. El río caudaloso, con su bronco cantar, está rindiendo su alabanza a Viracocha. Todas las flores, bellas y ufanas, exhiben sus colores y sus perfumes. Y en el regazo de los árboles los pajarillos cantan y rinden el fervor de su homenaje al regidor del mundo. Y en el seno del lago, que es un universo de cristal, es grande el alborozo de los peces. Y el alto cielo barre sus nubes para humillarse ante el creador del mundo. Tiene algunos puntos, la busqué porque tiene algunos puntos de contacto con el que ustedes hicieron del himno de Manco Cápac.
Para el pueblo inca, la poesía era una manifestación de importancia, ya que se encontraba presente en gran parte de sus actividades sociales. Los arabicus eran los encargados de transmitir la literatura popular, vinculada a los sentimientos del hombre inca en sus momentos de alegría o de tristeza, de devoción religiosa, de labores agrícolas o de expresión amorosa. Estos intérpretes representaban sus versos con participación del público, con el acompañamiento de música. Entonces, características de este tipo de poesía: anónima, oral, ¿no? Recuerden que no tenían escritura los incas. Agrarista colectiva en relación con el campo. Musicalidad y danza, no solo texto, acompañado de música, de danza, de baile. Panteísmo cosmogónico religioso. La religión se basaba justamente en ver a la deidad en toda la naturaleza, ¿no? Y además en todas las ánimas del universo. Todos somos parte de esa deidad, de ese vínculo con la deidad y con la naturaleza y con todo lo que la enriquece. Acá les hice un dibujito, que es muy conocido este dibujito. Agrarista tiene que ver con el campo. Miriam, ojo que estás en privado. Mira acá, estoy cambiando de pantalla para Miriam. ¿Ves esta flecha roja? Ahí tenés un botoncito, una flechita, tenés que poner para todos. Miriam preguntó qué es agrarista, ¿sí? Agrarista tiene que ver con el agro, con el campo, tiene que ver con la naturaleza. Está todo muy relacionado con la naturaleza, con los pájaros, con los animales, con la tierra, ¿sí? ¿De dónde viene esto de Apukun Tixi Huiracucha? Apuk significa señor. Esto yo tenía hace muchos años, ahora que vivo en casa, como un cuchillo que tenía esta imagen que me habían traído justamente de Perú. Apuk significa señor, Tixi significa base. Norma dice íntima relación del hombre con la naturaleza, tal cual, tan perdida por ahí nuestra civilización, nuestra cultura, ¿no? Huiracucha proviene de la fusión de dos vocablos. Huira, que es Wari, es una metáfora, cambio por Wari sol, y Cucha, contenedor de agua, lago, laguna, etc. Entonces, eran todas palabras que, fíjense, hacían como una parasíntesis de todo lo que significaba esta deidad Huiracucha. ¿Qué encontramos, no, en relación con el himno de Manco Cápac, que es lo que ustedes leyeron para la actividad? Y además, ¿cómo podemos relacionar estas dos composiciones con los conceptos que vimos en el módulo 1? Vamos a tratar de aplicar esta composición lo mismo que ustedes vieron para hacer la actividad opcional 1. Miren que pongo en pantalla la composición. De todas maneras, recuerden que hasta acá este es un poema que yo les busqué y que ya se los he enviado al foro novedades, así que este texto que está figurando acá está ya en poder de ustedes en el foro novedades para que lo bajen y lo tengan. Primero, bueno, Manco Cápac, ¿quién era? ¿No? Un personaje casi legendario, vinculado al inicio del Imperio Incanco, fundador y gobernador del imperio. Aparecen algunas crónicas, pero como suele pasar, ¿no?, con este personaje, la verdadera existencia no está del todo certificada, ¿no? Y en el poema del himno de Manco Cápac, él le habla a Viracocha, ¿no?, a su deidad. Recuerden entonces que acá también aparece Viracocha, Huiracocha, como con H-U-I, Huiracocha. Fíjense que acá también se lo menciona. Primero vamos a ver dónde está este concepto de cultura integrada y homogénea. Primero podemos hablar de cultura. Recuerden que en el cuadernillo se aclara que desde el momento en que el hombre vive en sociedad y tiene lenguaje ya posee cultura. Y ciertamente eso se aplica, por supuesto, al poema. Ambos poemas, este que leímos hoy, el himno de Manco Cápac, se ve esa cultura integrada, vuelta hacia sí misma, tiene entrada en el ritmo de la historia. Pero ¿cómo vemos eso en el poema? Porque está enfocado en la presencia de Viracocha, ¿no?, este Dios supremo, creador del hombre, del plano celestial. Es el gran hacedor de todo lo existente, inmanente, omnipresente, que congrega a las demás deidades, fuentes de la vida, creador de los hombres. Era como una deidad muy abarcadora de todo eso.
Algunos dicen que eran politeístas los incas, otros que tenían como una religión de dualidad, ¿no? La interacción entre el Huiracocha y la Pachamama, ¿no? El Huiracocha era todo como el cielo y el Pachamama la tierra, se resolvía, ¿no? En esa interacción toda la religiosidad, porque todo estaba incluido, ¿no? En el cielo y en la tierra. Entonces, fusiona este Huiracocha, fíjense el nombre, el sol y lo del agua, el lago, la laguna, ¿no? El sol y el agua, y la Pachamama la tierra. La veneración hacia esta deidad la vemos entonces reflejada principalmente en la naturaleza, ¿no? Como manifestación de esta deidad. Se transmite entonces una visión del mundo, este era otro de los conceptos que estaba en el primer apunte, que era la Beltal Shaung, o la visión del mundo, que es de carácter totémico, toda una cultura homogénea, integrada, ¿no? Vuelta hacia sí misma. Es decir, ¿por qué es homogénea? Porque es un conjunto de ideas, símbolos, prácticas, ¿no? En donde la explicación acerca de su propio origen es única, ¿no? Por eso un tótem, única e inmutable. Está ligada a la descendencia de un ser de la naturaleza, ¿no? Entonces, este tótem es lo que le da el nombre porque decíamos cultura totémica o totemí. Todo vuelve al mismo origen. Esa creencia no se mezcla con otros aspectos, por eso es homogénea. No evoluciona al ritmo de la historia, se mantiene cerrada en sí misma, inamovible. ¿Eh? A ver si alguien está. Claro, lo totémico tiene que ver justamente con que sea única en sí misma y con que se vuelva hacia adentro de sí misma. El tótem, claro, yo tendría que haber buscado por ahí alguna imagen, pero si ustedes ponen tótem imagen van a ver algunos de esos tótems de algunas culturas primitivas, originales, ¿no? Que no solamente hay acá en Latinoamérica, sino creo que en otros lugares del mundo también. Eh, entonces, este pensamiento primitivo articulaba los diferentes aspectos del universo, ¿no? Era todo equilibrado, dependía, bueno, de la existencia de este ser único. Y por eso sí, las explicaciones están dentro de esta cosmovisión, ¿no? Todo lo que explican está dentro de lo que ustedes ven como esta visión del mundo que se trasluce en los poemas. ¿Eh? Es muy fuerte, muy intenso el mito, ¿no? La aparición del mito. Y esto también nos permite relacionar con otro de los conceptos que están en el cuadernillo. Mariana dice, claro, no hay otro factor que explique lo que da origen a lo que ellos viven. Exactamente, todo está explicado por medio de esta deidad, de la naturaleza, etc. Sí, exactamente. Por eso está íntimamente ligada al mito. Y podemos decir que sí, por supuesto, es circular, vuelta hacia sí misma. Esto que decimos, vuelta hacia sí misma, tiene que ver un poco con la circularidad, ¿no? Es integrada hacia sí. El pensamiento entonces primitivo articulaba estos aspectos del universo, ¿no? Este equilibrio entre el amanecer, el río, las flores, los árboles, los pájaros, los peces, el cielo, ¿no? En ambos poemas se ve mucho eso. Y todo en relación con la veneración y el reconocimiento hacia Huiracocha, ¿no? Quien reina sobre la humanidad, reina sobre la naturaleza. Decía que entonces esto está muy ligado al mito, ¿no? En los pueblos totémicos es intenso el mito. Y acá podemos relacionar con las 4 etapas, ¿no? De la cultura que tenía el mito, la expresión, la filosofía, la ciencia y la técnica. La técnica es lo más alejado que tenemos acerca del mito. Netamente vemos el mito intenso en ambas composiciones porque podemos hablar de que el pueblo incaico estaba en la etapa del mito y la expresión, son inseparables, ¿no? Con los totémicos, esta manera de vivir y expresar el mito. Por eso hablábamos de que no es ciertamente solo literatura, sino expresión literaria, sino estaban relacionados con el baile, la manera de expresar ese mito tenía que ver con los cantos, con el baile, ¿no? Y con esta literatura.
los pueblos totémicos solo están relacionados con el mito y la expresión, no pasan, por supuesto, porque estamos diciendo que justamente son en respuesta romina, ¿no? Pasaban por las 4 etapas, no, porque justamente quedan al margen del ritmo de la historia. A eso se refiere con lo ahistórico. No evolucionan al ritmo de la historia, se vuelven sobre sí mismos. Si alguno tuvo la oportunidad de viajar y ver las comunidades que están dentro de, acá mismo, dentro de nuestro país, ¿no? Las comunidades de los pueblos originarios mantienen esos mitos, mantienen la expresión de esos mitos, de esos cantos, esos ritos, ¿no? Y siguen repitiéndolos de alguna manera porque no salen y no pasan por las 4 etapas que nosotros vimos como etapas de la cultura. ¿Estamos hasta acá? Esto es, recordemos para los que se fueron sumando, un poco el cierre de la actividad de Manco Cápac y de la literatura que es incaica, y la relación, a través de este poema y del himno de Manco Cápac, con algunos conceptos que ya vimos en el primer módulo, cosa de que ustedes vean que no solamente es lo teórico, sino que podemos ir relacionándolos. Esa era una de las ideas también de los apuntes, ¿no? De ir reorganizando y haciendo algunas líneas de vinculación para que ustedes no lo vieran como una suma de conceptos que están disgregados. Bien, recursos de estilo. Como les decía, en el trabajo práctico de los que ustedes estuvieron trabajando, estuvo muy bien, así que espero que haya servido el apunte de la versificación y las figuras del discurso. Gracias, Norma. Estuvieron bien, así que acá lo que más se da es la personificación, ¿no? Río con su bronco cantar, el río rinde su alabanza, como darle la categorización de persona a cosas que no lo tienen, ¿no? Los pajarillos rinden fervor, ¿no? El viento barre y semilla, son todas cuestiones que tienen que ver con eh, acciones que son propias de las personas. Eh, la metáfora, que es esa identificación entre dos elementos sin el cómo, ¿no? Acá creo que hay una que dice: el lago es universo de cristal, ¿no? Que es bellísimo. El lago es universo de cristal. Eh, en, el, eh, en el poema de Manco Cápac decía: Viracocha, poderoso cimiento del mundo. Fíjense como el nombre de Viracocha, vimos que en una parte del nombre dice base, ¿no? Así que se desarrolla también la metáfora a partir de eso que dice el nombre de Viracocha. Y también lo que se da mucho de Polysyndeton, que era el tema de la repetición de la I para hacer un texto más reflexivo y más lento, ¿no? Que tiene que ver también con el ritmo del poema y de la cultura homogénea que es incaica. Y después muchísima adjetivación, ¿no? Que tiene que ver con caracterizar, con dar cualidades a esa naturaleza que despliega entre los ojos del poema. Y cómo, para ir terminando, ¿no? Cómo es Viracocha, ¿no? Se ve en ambos poemas se ve esta omnipotencia de Viracocha, ¿no? Toda la naturaleza que se ve reflejada, él rige toda la naturaleza, es omnipresente. Está en el hombre y está en la naturaleza, y el hombre y la naturaleza lo veneran y lo alaban, porque está en sí mismo, esta que ustedes tienen en vistas ahí en la pantalla, es una composición de alabanza. En cambio, en el himno de Manco Cápac, por ahí era el hombre más poderoso del imperio que expresaba la profundidad de su sentimiento religioso hacia lo divino, ¿no? En cambio, acá esta poesía que es de Runa Kama es netamente religiosa, ¿no? Exalta al poeta la majestuosidad de la creación que reverencia a su creador, ¿no? Ahí se ve la Beltan Shaun, y por eso justamente es esa cantidad de adjetivación que tenían dentro de la naturaleza, ¿no? Alto cielo, barre las nubes, flores bellas y fanas, exhiben colores y perfumes, imágenes de todo tipo sensoriales, ¿no? Visuales, auditivas, ¿no? Olfativas, etc. Bueno, no mucho más para este poemita y para el cierre del módulo. Un ratito para que teníamos, a ver si los puedo ver quién más, si alguien más conectó la cámara. De hace un rato lo vi a Ricky, pero creo que ya la apagó. Bien,
La idea entonces de el objetivo de la clase de conectar un poco los dos poemas, conectar a su vez ambos poemas con los contenidos del módulo, apagar esta luz así me parece una película de miedo, eh, tenía que ver con bajar un poco a la tierra lo que ustedes ya estuvieron viendo en eh, lo que leyeron de teórico. Díganme si quedó claro, díganme si les sirvieron los apuntes, ¿no? Y si con esto vamos haciendo como una trilogía que les ayuda a ir incorporando los conceptos. Es decir, la trilogía es el cuadernillo insoslayable, no es que no pueden leerlo, mis apuntes que reorganizan, le dan los cuadros y es como si yo hiciera un cuadro en el pizarrón si estuviéramos cara a cara, y después las videoconferencias que sirven un poco como cierre y como broche para lo que estuvieron viendo de manera teórica. Muy bien, recuerden entonces lo que dice que sirvieron, recuerden entonces estas tres patas, ¿no? En la que ustedes, es el cimiento en el que ustedes se tienen que apoyar para ir leyendo los apuntes. Perfecto, bueno, muy bien. Es una parte muy teórica por ahí, la del principio, por eso el intento a través de la actividad opcional del himno de Manco Cápac y para los que no lo hicieron, el tema de esta composición, pudieran escuchar un poco cómo se vinculan estos conceptos que estuvimos viendo con una composición en particular, ¿sí? Tanto como para ir iniciando en el camino de lo teórico. Y las actividades tienen mucho que ver también con esto que les decía de observar algunas pautas que tienen que ver con la escritura, no hacer párrafos muy breves, no hacer oraciones unimembres. Hay una de las, no les dije, es sangría y espaciado automático. Yo sigo a rajatabla la hoja de estilo, gracias Alcira, la hoja de estilo que dice que si utilizamos espaciado automático no hay que dejar sangría de inicio de párrafo. Y si utilizamos el espaciado automático, entonces sí hay que hacer sangría de inicio de párrafo a partir del segundo párrafo. Eso también en algunos casos lo van a ver corregido, observado en los trabajos prácticos, así que fíjense porque en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el hecho de ir observando algunas cuestiones que tienen que ver con lo notacional, ¿se acuerdan? Ok, Eliana, me alegro que haya servido. ¿Se acuerdan que en la normativa vieron la dimensión notacional? Que tiene que ver con la superficie del texto y cómo está organizado. Perfecto, sí, porque por ahí ustedes ven en normativa eh, lo notacional, que es, bueno, sí, el espaciado, cómo se organiza un párrafo, y esto y parecen todas perogrulladas porque con gente que está acostumbrada a trabajar desde la lengua y desde la escritura parecen cosas obvias. Pero de repente cuando tenemos que hacer un trabajo y aplicar, ¿no? Y ver esa dimensión notacional, ahí pueden surgir cosas que parecen sobreentendidas y que no lo son tanto. Así que, por ejemplo, eso, por ejemplo, cuando los ejemplos citados, las citas de un texto, son, cuando las citas son breves, se ponen integradas en el párrafo. No, y no es, Eliana me pregunta, ¿está en la plataforma la hoja de estilo? No, no todavía, pero porque yo les voy a ir marcando cositas que tienen que ver, tirar la hoja de estilo por ahí en este momento resulta como demasiado apresurado, por eso voy a esperar un poco más, ¿no? En el hecho de que cuando ustedes la usen, ¿no? Siempre pasar por los sentidos el aprendizaje, yo creo mucho en eso. Me parece que ustedes si lo leen solamente y no lo pasan por los sentidos, es decir, no escriben, no practican con la hoja de estilo, no les sirve de mucho. Entonces yo ya les tiré 3 o 4 cosas que son parte de la hoja de estilo, no hacer párrafos breves, no hacer oraciones unimembres, en la sangría y el espaciado automático, que son parte de eso. ¿Por qué? Pero porque ya aparecieron en el trabajo práctico, en la actividad, y lo van a ver entonces observado y corregido. Creo que durante el fin de semana yo les voy a poder subir los trabajos para que puedan verlos. A ver, vamos a las dudas que dice en el chat. Norma dice, hice la actividad, me permite corregir mis errores, perfecto.
La hoja de estilo aclarado para Eliana. Nico, los apuntes sirven para darle sentido. No te preocupes, Nico. Yo creo que en las consignas de la plataforma había puesto que podían mirar ese archivo, ese apunte. Si no, tal vez lo omití yo y prometo cambiarlo. Eh, sobre la sangría, Ricky y Alcira. Lo de las citas, dice Alcira. Bien, las citas. Cuando son breves, ¿eh? Ahí va. Cuando son breves las citas. Por ejemplo, son 2 versos nomás. Entonces, por ejemplo, digo cómo hubiera sido en el trabajo práctico, en la actividad. Vemos que o encontramos la anáfora en algunos segmentos del poema, punto seguido. Por ejemplo, 2 puntos al lado, comillas, sea este varón, barra, porque cambiamos de verso, sea este mujer, punto, comillas. Muchos lo que hicieron es, por ejemplo, y poner abajo los 2 versos como si fueran la poesía. Sea este varón, abajo sea este mujer. Es un detalle. Si hubiera sido, por ejemplo, la cita de un cuento, y ustedes quieren citar una oración, no hay que ponerla con punto y aparte, sino integrada dentro del párrafo. ¿Está, Alcira? Sangría. Sangría para Ricky. Cuando no utilizas espaciado automático, sí va sangría a partir del segundo párrafo, no se sangra el primero. ¿Sí? El espaciado automático es lo que directamente les pone un párrafo, deja un espacio más grande, otro párrafo. Ahí no hay que utilizar nunca sangría. ¿Sí? A ver qué pasa con él. Voy a participantes, a ver si alguno... ¿Alguien suspiró? Bien, voy otra vez al chat a ver si hay. Yo hice eso, dice Alcira, Silvina dice si este varón, así como lo puso Silvina, si lo pueden ver, sea este varón, sea este mujer, eso sería lo correcto. No te preocupes, no es un error, insisto, todo esto es parte del aprendizaje. Tal vez no lo hicieron nunca y entonces no tienen por qué saberlo. Es justamente función del docente, en este caso yo, decir cómo tienen que ir las publicaciones, los trabajos, digamos, las publicaciones. ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando ustedes, Silvina dice que lo va a preguntar de nuevo. No, capaz que yo te lo voy a observar en algún trabajo. El día de mañana, cuando ustedes trabajen de correctores y redactores, eh, en una publicación determinada, cada una tiene su hoja de estilo, ¿no? Página 12 tiene su hoja de estilo, Clarín tiene su hoja de estilo, el diario El País de Uruguay, el diario El País de España tiene su hoja de estilo, ¿no? Entonces, tenemos que atenernos a las pautas de cada organización. Y en este caso, estamos dentro del MAGEA y nos vamos organizando de acuerdo con esa hoja de estilo. Insisto en que hoy mandarles toda la hoja de estilo sería demasiado, porque tenemos que ir viéndola de a poco y en función siempre de lo que vaya surgiendo. Hola Luciana, que se sumó recién, ya casi estamos terminando. Luciana, fíjate que estás en privado, cambié justamente en la pantalla para que lo veas. En la flecha roja tenés una flechita que dice para todos o en privado para una sola persona, creo que dice para la tutora, para el organizador, fíjate que diga para todos. No te preocupes, esta videoconferencia va a quedar grabada. No les aseguro que mañana, porque eso ya no depende de mí, sino que depende del administrador del sitio. Perfecto, Luciana, se entiende bien con esta flechita, ¿no? Que es el que traduce el link para que ustedes puedan verlo. Así que si quieren volver a escucharme, si no los aburrí mucho, pueden hacerlo cuando aparezca ese link. Para los que no vinieron, espero que no se pongan ansiosos porque no es que aparece mañana, sino en el curso de la semana. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos comenzando a terminar, comenzando a cerrar, porque después tengo otra videoconferencia. Así que si tienen alguna duda, vuelvan a preguntarme
ahora, en estos últimos minutos, sino también por medio del mensaje privado o el mail recibo las consultas pertinentes y este fin de semana a los que entregaron la actividad opcional les voy a subir el trabajo. Aclaración, última aclaración de nada, Gaby. Yo tengo insignias para reconocerles el trabajo a los que hicieron la actividad y la ejercitación interactiva. Hubo un error, empecé con una lista a subir algunas de las insignias, por eso algunos por ahí que no hicieron van a recibir una insignia, pero no la puedo borrar. En otros coincidí, justo era en la lista que estaba mirando la insignia que tenía que subir, van a recibir la notificación, así que, y después aparecen en el perfil de ustedes todas las insignias que se van ganando a lo largo del cuatrimestre. Es un mimo para los que participan, porque me parece que en la distancia todos los que se van conectando y haciendo van construyendo el aprendizaje desde otro lugar y merecen también ese reconocimiento de parte de la casa. Me voy despidiendo, un abrazo grande para todos, desde donde estén, desde lejos, desde cerca, y nos estamos leyendo en los foros, eh, en los mensajes privados y en los mails. De nada, Alcira, de nada, Adriana, abrazo gigante, de nada, Ricky, gracias. Disfruten de lo que queda del fin de semana, espero que no tengan muchas entregas, ya la de literatura está, solamente tienen que seguir leyendo, ¿no? Beso grande, abrazo Eliana, Jessica, Fabiana, besos, besos, adiós, chau chau, voy cerrando. Primero voy deteniendo la grabación.